Shalom. Shalom, shalom, and Chag Molet Sameach. Shalom, That is shalom. happy holiday of the birth, right? And happy Y feast Chag of the Molet Nativity. Sameach, And que happy quiere decir Hanukkah feliz to all fiesta of del you. nacimiento, You know, this o feliz fiesta de la Natividad, y feliz Hanukkah. Este año la Navidad y Hanukkah ocurren al mismo tiempo. Hanukkah comienza este próximo domingo 22 de diciembre y termina el lunes 30 de diciembre. Antes de empezar, quiero felicitar a Tami, no sé dónde se encuentre, solamente quiero decirle que la felicito porque terminó su maestría en psicoeducación. Y es una gran ayuda para la congregación porque ella cuida de los niños. Y además, quiero compartir con ustedes una nueva noticia que nos toca verdaderamente. Hay una nueva teoría de conspiración que está aumentando en estos días. Es el llamado golpe judío, COUP. Por definición, un golpe de Estado es un accidente cerebrovascular repentino y generalmente muy exitoso. Esta es una teoría antisemitista que rodea la caída del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como la mayoría de nosotros, el pasado miércoles 18 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue apuñalado por sus oponentes. Sin embargo, debido a que había pocos judíos que desempeñaron un papel importante en este momento importante, muchos llegaron a la conclusión de que todo fue organizado por judíos y hablan de ese golpe judío y ahora están difundiendo esta mentira. En el fondo, esto no es nada nuevo. Aquí un viejo sentimiento antijudío reaparece creyendo que los judíos controlan la Cámara de Representantes, los bancos, el mismo mundo. Son el mismo tipo de mentiras que se extendieron antes del Holocausto, especialmente con el libro de Hitler, Mein Kampf, que acusó a los judíos de todos los problemas del mundo. En los Estados Unidos, un prominente presentador de radio y pastor evangélico, Rick Wiles, dijo, y cito, "Así es como trabajan los judíos, son engañadores, comentan, mienten, hacen lo que tienen que hacer para lograr su agenda política". Es una palabra muy triste. Y así se culpa a los judíos por lo que está pasando a Trump. Pero este es un síntoma, entre otros, según los expertos que rastrean incidentes antisemitistas en Estados Unidos. En los últimos meses, este tipo de retórica se ha vuelto más común entre los rincones de extrema derecha de Internet. Saben que la mayoría de la gente no pone atención a los signos, a las señales, porque la mayoría de los judíos representan la población. Hacemos frente a tiempos difíciles. Pablo dijo en Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre cada alma del hombre que hace el mal, de judío primero y también de las naciones. Para el judío primero, una verdad que encontramos a lo largo de la historia, y además hay muchos ya han comenzado a acusarlos de todos los problemas en Medio Oriente y en Europa, y ahora están llegando aquí a las Américas. Al final, los profetas del Antiguo Testamento también hablan de que todo el mundo acusa a los judíos de sus propios problemas, pero esto es una señal de que nuestro Mesías volverá muy pronto. Al final, Dios dice por medio del profeta Zacarías, porque reuniré a todas las naciones para luchar contra Jerusalén. ¿Por qué los judíos? ¿Por qué Israel? ¿Por qué Jerusalén? Porque esto es lo que Dios ha elegido. Cuando Jesús regrese, hará de Jerusalén su capital, y los judíos serán lo que fueron llamados a ser, la nación sacerdotal, y parece que las fuerzas del mal lo saben, y este es otro intento de impedir la venida del Mesías. Se centra todo en los judíos. Dios dijo en Deuteronomio 28:10 que al final entonces todos los pueblos de la tierra verán que son llamados por el nombre del Señor, Yahú, Yahvé. Yuhebahé, Jehová. Y los dos temas que estamos investigando hoy sacan a relucir esta poderosa verdad sobre los judíos. Estamos viendo las dos fiestas, Hanukkah y Navidad. Hanukkah, este nombre puede sonar extraño para muchos. Es el nombre hebreo para dedicación, de consagración. Llevarnos a todos en aproximadamente 175 a.C., cuando los judíos rededicaron el templo después de que fuera, y durante mucho tiempo, profanado y preparado para la primera venida de Jesús. Hanukkah es una de las 9 fiestas judías mayores. No se menciona en el Antiguo Testamento como las 7 fiestas del Señor en Levítico 23 y Purim en el libro de Esther, ya que los acontecimientos que rodearon esta fiesta tuvieron lugar después de la
que se han cumplido en el Antiguo Testamento, las Escrituras entre Malaquías y Nuevo Testamento. En el capítulo de Malaquías, la historia de Hanukkah cuenta que cuando rededicaron el templo tenían aceite solo por un día, pero milagrosamente encontraron suficiente aceite para cada día. Cuando esto pasó, solamente había suficiente aceite durante 8 días. La historia de Hanukkah nos habla de la rededicación del templo. Aparentemente solamente tenían este aceite por un día, pero milagrosamente encontraron suficiente aceite para cada día y durante 8 días con el fin de tener el medio siempre iluminado. La vela del medio es la historia principal que se enseña hoy. Esto es lo que pensé que Hanukkah era acerca de mi juventud. Sin embargo, tan hermosa como esta historia, es una leyenda que añadió mucho más tarde a la historia. Pero detrás de ella, de esta festividad, hay una historia tan hermosa de amor, una que el Mesías mejoró en su enseñanza en el Evangelio de Juan, algo que veremos juntos hoy. Y este año, al mismo tiempo que Navidad, empieza Hanukkah, y es bueno que ambos festivales caigan al mismo tiempo. ¿Por qué bueno? La razón es porque la Hanukkah varía. No sé si ustedes se dan cuenta, pero los judíos en el mundo occidental se sienten fuera. Después de todo, aquí en América del Norte son una minoría en el mundo cristiano, y mientras todos están ocupados, celebrando, dándose regalos, cantando, comiendo, aparentemente los judíos se sienten abandonados. ¿Y qué creen que los judíos hacen en Navidad? Se unen a otra minoría que para calmar su aislamiento van al único restaurante abierto en Navidad, que son los restaurantes chinos. Así que se ha convertido en una tradición que los judíos coman comida china en Navidad. En cuanto a la Navidad, este festival también está rodeado de muchas tradiciones y leyendas. Hoy en día se ha convertido en un gran estímulo económico para muchas naciones occidentales a medida que las ventas aumentan drásticamente en casi todas las áreas minoritarias. En pocos días, una gran parte de la industria minorista cubrirá alrededor del 25% de su venta anual. También es un momento de comer. Según estadísticas de Canadá, el artículo más vendido es alimentos. No es de extrañar que la industria de las personas que quieren adelgazar lo hagan también después de Navidad. Ayudan a aliviar los sentimientos de culpa. Pero la Navidad es también una fiesta de cumpleaños. Sin embargo, en este frenesí se festejan y celebran muy a menudo y se olvidan de la persona a quien se está festejando, su cumpleaños. Si bien la Biblia no nos dice cuándo y en qué momento nació Jesús, diciembre es el tiempo más apropiado para decirle al mundo de quién es el cumpleaños y por qué Yeshua vino a la tierra. ¿Cuál es entonces el significado de la Navidad? Cuando Jesús vino a la tierra, el nombre que se le dio es un nombre que contiene toda la historia de la Natividad. Y su propósito mismo es Jesús. Cuando el ángel Gabriel anunció su nacimiento a Miriam, dijo: y ustedes llamarán su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el griego para el nombre Yeshua, hebreo, que significa salvación. Lo que Gabriel estaba diciendo en realidad era: y llamará a su nombre salvación, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la historia de Navidad. Y la verdadera causa de esto es realmente el pecado. Es por eso que Jesús vino y su remedio es Yeshua, asimismo. Este es el significado olvidado de la Navidad. Y hay que recordar al mundo el gran impacto que Jesús tuvo cuando vino a la tierra. Nuestro calendario también cambió con su venida. Y más allá de esto, nadie ha influido tanto en la vida de la gente de este mundo y está actualmente haciéndolo. Y también la influencia de aquellos que siguieron fielmente a Jesús, que habían inspirado tantos cambios positivos en diferentes lugares donde ellos vivían. El judaísmo bíblico y el cristianismo bíblico es una religión que enfatiza el valor de la vida, que no hace distinción entre razas o estatus social.
es uno donde las mujeres pueden encontrar un lugar adecuado y respetuoso en la sociedad. Es aquel que nos manda amar a nuestros enemigos, cuidar a quienes nos hicieron daño. Es una creencia de amor, porque el Dios de la Biblia es amor. Esta es su naturaleza, es su atributo. Y nada se compara, nada podría compararse con la historia de la Natividad, que simplemente dice que Dios amó tanto, que bajó a sufrir para que podamos ser salvos. Así que nada coincide con la grandeza de su acción. Tenemos que decírselos, tenemos que contárselos. En cuanto a Hanukkah, la historia va mucho más allá del petróleo, del aceite. Es una fiesta donde vemos a Dios en acción, a Dios preservando y protegiendo a su pueblo, a Dios sosteniendo el flujo de la historia, restringiendo el mal para la primera venida del Mesías. Los acontecimientos de Hanukkah hicieron posible Navidad. Israel en la época de Hanukkah luchó para preparar Jerusalén para la venida de Yeshua. Sin Hanukkah no habría habido Navidad. Ahora miremos a Hanukkah y veamos el poder de Dios moviéndose a través del tiempo. Los eventos que rodean esta fiesta encuentran su lugar entre las escrituras hebreas y el Nuevo Testamento. Y una fase muy crítica en la historia de Israel, porque fue en estos tiempos en que el país se le dio la tarea de preparar Jerusalén y el templo para la primera venida de Yeshua. Yeshua estaba a punto de hacer su aparición en la tierra para cumplir todas esas 100 y más profecías de la primera venida, que implicaban su muerte, su resurrección, que nos guiaba a nuestra eterna salvación. Así que el maligno, así como fue desde el principio de los tiempos, estaba trabajando para alterar los preparativos y tratar de detener la venida del Señor. E Israel fue, una vez más, el objeto de su ira. La historia nos dice que hasta el final del imperio griego, Alejandro Magno dividió su reino en 4 ramas. 2 de sus más atribuladas eran las de Egipto y Siria. ¿Y quién mintió justo entre estas dos? Israel. Esto no fue una coincidencia, lo creo. Es entonces cuando nos encontramos al famoso Antioquías Epífanes, nuestro héroe infame para hoy, el que comparte muchas profecías con el anticristo. Es entonces cuando encontramos la maravillosa, respectivamente, se encuentran en el umbral de la maravillosa primera y segunda venida del Mesías. En este momento, Antioquía Epífanes fue humillado por el imperio romano en ascenso. Fue expulsado de Egipto por el general romano Popilius Laeneas, dejando Egipto. Este hombre fue frustrado y se detuvo en Israel. Así que aquí había un hombre irritado y muy enojado, llegando a Israel, justo al lugar donde nuestro Mesías llegaría. Esta era una situación ideal para el maligno para causar tantos estragos como sea posible. Y lo hizo. Antioquías era tan malo que los judíos del tiempo cambiaron una consonante en su nombre. En lugar de llamarlo Epífanes, lo llamaron Antioquía Epímanes, que significa Antioquía el loco. Y él estaba loco. ¿Qué es lo que este hombre hizo? Es la clásica estrategia maligna, como la que el enemigo hace ahora. Esto es una manera muy efectiva de separar al creyente de su Dios, privarlo de la palabra de Dios. Esto es lo que la serpiente le hizo a Eva en el jardín, lenta, pero seguramente la trajo a dudar y luego a no creer por completo y además a negar la autoridad de Dios. Satanás sigue trabajando usando la misma táctica hoy, privar a un creyente de las Escrituras y seguramente caerá. Esta es su estrategia. Durante la época de Hanukkah, Antioquías Epífanes aprobó una ley prohibiendo a los judíos leer Biblias y orar. Ordenó que todos los pergaminos de la ley fueran confiscados y quemados, porque las Escrituras hablan de nuestro Mesías, de su venida. Así que lo más lógico para la serpiente fue convencer a Antioquías a que las Escrituras eran malas para él, para hacer que el pueblo olvide su Dios. Este hecho fue la deducción del autor del libro apócrifo
Primero de Macabeos. Los apócrifos no son libros inspirados, pero contienen buena información histórica. En este libro leemos en el capítulo 1, versículo 49 a 50, que Antioquía envió carta a los judíos que debían abandonar todo lo que pertenece a Dios. Y así decía, para el fin podrían olvidar la ley y cambiar todas las ordenanzas. Y todo aquel que no hiciera de acuerdo al mandamiento del rey, dijo, moriría. Creo que el anticristo haría la misma cosa, quemar tus Biblias o mueres. Aquí podemos ver la dimensión espiritual de esta guerra. El maligno conoce el poder de la palabra y de la oración. Y al final, Antioquías hizo lo mismo. Esta mañana alguien me envió una cita de Spurgeon. Esto es lo que dice. Cuando se le pregunta, ¿qué es más importante, orar o leer la Biblia? Preguntó, ¿qué es más importante, respirar o dejar de respirar? La palabra y oración son la línea de la vida del creyente, y Antioquía sabía esto. También detuvo los sacrificios y llegó a ofrecer un cerdo en el altar, por lo que lo hizo profano para el culto judío. Además, entró en el Santo de los Santos, en el templo, y estableció una estatua de un dios griego. Esto es lo que la abominación de la desolación hace, algo que el anticristo hará también, como Yeshua dijo en Mateo 24, excepto que entonces el Dios será el mismo anticristo. Y entonces Antioquías profanó el templo. ¿Cómo pudo entrar Jesús en un templo así? Una vez más, la acción drástica de este hombre solo puede entenderse al darse cuenta de que el Mesías venía a morir y resucitar, algo que Satanás trató de obstaculizar desde el principio. Pero él no prevaleció. Dios crió a algunos hombres valientes para ello, y aunque eran pocos en número, lucharon contra este ejército y ganaron. El mensaje de Hanukkah es realmente acerca de la profunda preocupación de Dios por el mundo entero, porque por medio de la victoria de Hanukkah se aseguró de que su Hijo, el Mesías, viniera a la tierra para redimir al hombre, al menos aquellos que lo reconocen como su Salvador personal. Y la Hanukkah nos recuerda al siervo del Señor, como el Mesías es llamado. Notemos que la vela en el interior, la del medio, en el templo, la luz media era perpetua, mientras que las demás ardían solo durante la noche y tenían que ser reiluminadas todos los días por la luz del medio. Los rabinos de la época interpretaron esta luz perpetua como el símbolo de la presencia de Dios en el templo y dentro de Israel. ¿Y saben cuál es el nombre de esta vela que está en medio? Se llama el sirviente, porque es la presencia del Dios poderoso. ¿Cómo podemos llamarlo así? Tal vez en ese momento, antes de la venida del Mesías, algunos entendieron la gran profecía de Isaías 53, donde el Mesías es visto como siervo del Señor. Antes del judaísmo rabínico, sabían que el Mesías venía como siervo a morir por los pecados de la gente. Y Yeshua dijo, ¿saben lo que dijo? Yo soy la luz del mundo. Y como dijo esto, es que también nosotros somos la luz del mundo, porque oramos a Él y reflejamos su luz a los demás. Y Yeshua tenía un gran mensaje para nosotros durante esta fiesta de Hanukkah. Esto es dicho en Juan capítulo 10, versículo 22. Dice ahora, en la fiesta de Hanukkah, dedicación en Jerusalén, en invierno. Era invierno. Hay en el Evangelio de Juan una marcada cronología con la fiesta de Israel. Si estudian las festividades de Israel, estas alumbrarán tu vida. Los acontecimientos del capítulo 7 a 10 estaban teniendo lugar durante las fiestas de los tabernáculos, Sukkot, que habla del milenio, cuando Jesús será Rey de Reyes. Entonces tenemos el Hanukkah. En el capítulo 10 habla de la protección de Dios sobre su propio pueblo, Israel y la Iglesia, seguidos por la Pascua. En el capítulo 12 vemos la entrada triunfal 3 días antes de la crucifixión y otros 3 para su resurrección. Y es en este capítulo 10 de Juan que el siervo es el pastor.
Esta sección es una que está inmersa en el amor de Dios. Mientras los israelitas recordaban sus dificultades en Hanukkah, Jesús aprovechó la oportunidad para enfatizar su amor y protección para los suyos, mientras habla de seguridad y protección y de seguridad eterna para los suyos en Israel. Quiero leerles algunos versículos seleccionados de Juan capítulo 10. Escuchemos que llevan las objeciones del líder religioso. Entonces Jesús les dijo de nuevo, con toda seguridad, os digo que yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y encontrará pastos. Soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y soy conocido por los míos. Como el Padre me reconoce, así conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo y mi Padre somos uno. Acabo de leer el versículo 7, 9, 11, 24, 14, 15, 27, 28 y 30. Estos versículos nos dan una idea de la protección de un creyente cuando la tiene en el Dios de la Biblia. Como madre protege a su bebé. Así Dios protege una vez más a los suyos. Si no eres creyente y estás buscando y no estás seguro de qué estás buscando, pero sabes que hay algo mejor que tu corazón anhela, este pasaje aquí está para decirte que hay alguien que realmente se preocupa por ti, alguien que está extendiendo su mano a ti para que puedas tener no solo paz en el corazón, sino una vida eterna en él. Y has notado las últimas palabras en el versículo 30, dice, yo y el Padre somos uno. No dijo esto solo para mostrar la unidad de Dios o su divinidad. Esto se ve en muchos otros pasajes, pero creo que lo dice aquí para mostrar que Él y el Padre son uno en la protección de protección a todos y cada uno de los creyentes. Estas palabras muy bien conocidas son para demostrar la unidad de Dios. El Ejad está totalmente comprometido en proteger a los suyos. Podemos dormir bien en la noche. ¿Y cuántas manos ves mencionadas en el pasaje que acabamos de ver? Versículo 28, tenemos manos de Jesús, ni nadie los saque de mi mano. En el versículo 29 tenemos las manos del Padre, y nadie es capaz de arrebatarlos de la mano de mi Padre. Aquí la divinidad de la Trinidad está ahí para la protección del creyente. No creo que se podría haber dicho de una forma más contundente y poderosa que esto. Y este es el contexto de Hanukkah. Y la palabra mano en griego habla no solo de protección, sino de guía, de poder. En la Biblia hebrea, el concepto es el mismo. En hebreo la palabra yud, la 10ª letra del alfabeto, se escribe de la misma manera que la mano de la palabra yad. Esta letra yud es la primera letra en el nombre de Jehová. Se consideró como una abreviatura para el nombre divino. La mano de Dios entonces representó su propia presencia y guía, y Yeshua subraya el hecho de que tanto su padre como él mismo están allí para protección del creyente. ¿Y qué acerca de Navidad? Quita y remueve las tradiciones y leyendas y mitos y encontrarás el mensaje más grande de la historia. La Navidad es el comienzo del cumplimiento de más de 100 profecías mesiánicas de las Escrituras hebreas. Se trata de la venida de la semilla de la mujer, el Mesías, el Hijo de Dios, que vino y vivió en un cuerpo humano para poder morir y resucitar y darnos salvación. En mi opinión, no hay ninguna palabra en nuestro idioma que pueda describir la inmensidad de esta acción, para recordarlo por siempre y para siempre. Dios podría habernos salvado de su trono en el cielo, pero nos ama tanto que Él mismo bajó, se hizo carne y vivió con nosotros, experimentando dolor, sufrimiento y rechazo, y luego murió con una muerte horrible en la crucifixión. Pero ¿quién es Jesús? Yeshua, en realidad. ¿Qué dice la Biblia sobre Yeshua? Es un hombre sencillo, un profeta, un gran maestro. El mundo no necesita otro de esos, pero necesitan un Salvador. Tenemos muchos de ellos. Necesitamos un Salvador.
así quién es Yeshua es. Las Escrituras nos dicen acerca de él aquí. Y esto es asombroso. Veamos esta gran profecía que se canta en la época de Navidad. Isaías 9:6. Pero ver que el niño es el Dios poderoso. Hay 5 nombres dados al niño, al hijo y Dios, todos unos, porque vemos el nombre es en singular y 5 de ellos se enumeran. Pero vemos que el hijo es el Padre eterno. Esta parte de las Escrituras se convirtió en una difícil para comentar por los comentaristas rabínicos. Pero esto es lo que la Navidad es. Cuando Salomón construyó el templo, supo que ningún edificio podría llevar la inmensidad de Dios, por lo que dijo, he aquí, el cielo y el cielo de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que he construido. Y sin embargo, este Dios poderoso bajó y se hizo una gran reputación, tomando la forma de servidumbre y viniendo a semejanza de los hombres. Y a través de la encarnación, esta kenosis, este gran acto de Dios que accedió a venir a nosotros, Dios solo nos salvó y se fue. No se fue después de la resurrección. Hay un profeta, una profecía que habla de la presencia continua de Dios con la suya. Este es uno que encontramos en Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Immanuel. Emmanuel. Esta palabra Emmanuel se compone de 2 palabras. Carnero, que significa personas, y Él, que es Dios. Es Dios con su pueblo. Y así es que está con nosotros, con aquellos que lo aceptamos como Salvador personal, el único. Esto es, en este momento. Y Yeshua confirmó, estoy con ustedes siempre, incluso hasta el final de los tiempos. Y Él está. La historia de Navidad nunca terminó cuando el Mesías nunca también nos dejó, pero todavía camina cada día con nosotros y comparte alegrías y dolores. Y el mensaje de la Navidad de hoy es que no tienes que esperar hasta entonces para morar con Dios. Tú puedes experimentar a Emmanuel si lo aceptas como Salvador personal. La experiencia de Emmanuel traerá paz a tu corazón. Escuchen estas grandes palabras que Yeshua habló en Juan 14:27. Dice a sus discípulos, paz os dejo, mi paz os dejo y os doy, no como el mundo da hoy. No dejes que tu corazón se preocupe, ni que tenga miedo. ¿Por qué perder un don de tan gran paz? En la congregación a menudo nos saludamos con la palabra shalom, que significa paz, bienestar e integridad. Pero esto es más que un saludo, es para nosotros una bendición que otorgamos a los demás, ya que nos recuerda el verdadero descanso del Shabbat que tenemos en Jesús. La paz es uno de los nombres de Dios. En el libro de los jueces se llama Jehová Shalom. El Señor es nuestra paz. Así es como Gedeón llamó al ángel del Señor, porque es la física manifestación de Dios en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero como lo fue con Hanukkah, así fue con el nacimiento del Mesías. Dios no fue bienvenido en esta palabra. Veamos un par de versículos en los escritos del Evangelio de Lucas. Lucas nos lleva al comienzo de la historia y cuando José y Miriam, ambos descendientes de David, y eran muy pobres, como predijo la profecía de Isaías 11. En este momento había un censo y ambos fueron trasladados a ir al lugar de su nacimiento, que era Belén. Sin embargo, cuando José y María finalmente llegaron allí, debieron haber estado tan decepcionados. Este pasaje es tan ilustrativo de la manera en que el mundo considera al Hijo de Dios. ¿Quieres ver un verso muy triste en las Escrituras? Es Lucas 2:7. A medida que se acercaba el nacimiento del Mesías, en lugar de regocijo, había un completo desprecio. María dio a luz en un pesebre, un establo, con animales, porque Lucas nos dice, y ella sacó a luz a su hijo primogénito, o sea, dio nacimiento a su hijo primogénito en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada, y lo envolvió en pañales. Aquí está el gran contraste, el que debe ser gobernante en Israel, como Miqueas dice, cuyas salidas son de antaño, de lo eterno. No había lugar para él en la tierra. Jesús no nació en un castillo, él nació en un pesebre. ¿Cómo podían José y Miriam, María, entender estas pruebas
estas puertas cerradas, ¿no vino el poderoso ángel Gabriel a anunciarles el nacimiento del Salvador del mundo? El Salvador del mundo no era bienvenido. E incluso después de demostrar que era el Mesías, estos milagros que ellos esperaban, en Mateo dijo: los zorros tienen agujeros y los pájaros del aire tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Debemos abrir nuestras puertas para Él, nuestro corazón. Incluso el Hijo de Dios iba a nacer, a quien fue Dios a anunciar el nacimiento de Yeshua. ¿A quién se lo anunció? Dios primero fue los pastores. ¿Por qué Dios no envió al ángel a los líderes religiosos? ¿No sería esto más apropiado? ¿O por qué no fue a las autoridades civiles para que pudieran preparar a la gente para un evento así? Nadie estaba listo para el Mesías judío porque estaban lejos, muy lejos de las Escrituras. Sin embargo, cuando vino Jesús, había una religión completamente diferente en ese momento. Por eso se fue con los pastores, con las personas que se consideraban más insignificantes. De hecho, en el Talmud de Jerusalén, los pastores figuran entre los ladrones. En el libro del Sanedrín, en el mismo Talmud, se nos dice que ni siquiera fueron aceptados como testigos en un tribunal de sentencia. Y maravilloso de todo esto, nos asombramos, porque es a ellos a quien Dios vino a revelarse en el mismo grupo que ellos amaban. Y no fue a un grupo que lo despreciaban. Y la verdad es que el Hijo de Dios no venía como representante religioso, con todos los honores debidos. Vino como pastor. Vino primero a recoger a su rebaño, como vemos en Hanukkah. Pero ¿dónde estaban estos pastores en el momento del anuncio de la venida de nuestro Yeshua? Lucas nos dice que estaban en la misma región, que no está demasiado lejos de Belén. Y hay un pasaje en el que se llama Migdal Eder, y estaban destinados a los sacrificios del templo. Estos pastores fueron llamados a ver el sacrificio final, Yeshua, y fue en este mismo lugar de Migdal Eder donde Raquel murió, cuando dio a luz a Benjamín, justo antes de llamarlo Benoni, hijo de mi dolor. Jacob renombró a este lugar, llamó a su hijo, no al lugar, a su hijo Benjamín, hijo de mi mano derecha, como Isaías 53 lo dice, y a la vida del Mesías en su primera venida, cuando cumplió su función de profeta. Hijo de mi mano derecha nos recuerda su segunda venida. El pastor y el lugar, Migdal Eder, son significativos. Veamos cómo el Mesías se presentó a ellos. Lucas 2:11. Porque hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Pero esto debe haber significado mucho para el pueblo entonces. Porque, ¿quién es el Salvador en las Escrituras hebreas? Dios. Este es un título que se le da a Dios, Yahweh, en el Antiguo Testamento. Es el único que lleva este título de Salvador porque es el único que puede salvar. Sin embargo, cuando llegas al Nuevo Testamento, Yeshua es el Salvador. El nombre Señor es un sinónimo de descripciones del Antiguo Testamento, como leemos en Isaías 43:11. Este versículo debe haber sido entendido como que Yeshua es divino. Yo soy Jehová, Yahweh, y además de mí no hay Salvador. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice que Él es el Salvador. ¿Quién es entonces Jesús? Nada. Él es el Salvador. No hay ningún punto medio aquí. Y Dios lo guarda muy celosamente. En Lucas 2, versículo 11 y 12, leemos: porque hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto será una señal para ti. Encontrarás un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Cuál es la señal ahora? En estos dos versículos encontramos un gran contraste entre la venida del Rey de Reyes y el lugar donde iban a nacer. En el versículo 11 se le llama descendiente de David, un Salvador que es el Mesías, el Señor, es el Rey de Israel, el Salvador del hombre, el Mesías, y en este punto los pastores probablemente estaban empezando a mirar en la dirección de Jerusalén y tal vez comenzaron a dirigir esta dirección para presenciar la venida del Mesías, hasta que el ángel les dice que no era aquí, que debían buscarlo en otro lugar. ¿En dónde? En Belén, Betlehem. Un pesebre. Este no es un lugar adecuado para un rey.
Y los pastores lo encontraron en un pesebre, envuelto en pañales, como signo de humildad. Viene como un bebé. El poderoso Mesías viene como un bebé. Es muy poderoso y es maravilloso saber esto. Así lo encontramos. Porque Dios, y debemos ver esto como una historia, porque ahora Jesús, Yeshua, va a venir como un gran rey. Y el mensaje nos demuestra la humildad del Señor. El poderoso Mesías venía como un bebé. En el versículo 2:9 de Lucas decía: y aquí un ángel del Señor se puso delante de ellos, y la gloria del Señor brilló a su alrededor, y ellos que tenían mucho miedo. Entonces el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todos. ¿Cómo puedes tener miedo de un bebé que está envuelto en un pesebre? Mira lo asustados que estaban en versículo 9 cuando vieron la gloria del Señor. La gloria del Señor brilló. Y de inmediato el ángel les dice: no tengan miedo. Esto se remonta a Éxodos 19. Recuerden a Adán y a Eva. Ellos nos decían de dónde viene el temor. El temor viene solo cuando uno peca. Y Dios llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Respondió en Génesis 3:10: escuché tu voz en el jardín y tenía miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este era usted también, era yo, éramos también yo, que teníamos miedo del pecado, pero la fe en el Señor nos libera. Yeshua vino a liberar y a darnos poder, a liberarnos de ese miedo. Estos dos grandes festividades, Navidad y Hanukkah, nos llevan a ver cómo Dios ama a la humanidad y vino a salvarnos a todos. Si solo pudiéramos ver este regalo gratuito. En la historia antigua se nos dice que un rey tenía un amigo al que una vez le dio un regalo magnífico. Pero cuando lo ofreció, el amigo dijo: esto es demasiado para mí para recibir. A lo que el emperador respondió: pero no es demasiado para mí, para que te lo pueda dar, soy rico. Pero esto es Dios cuando nos da salvación al mundo, después de todos nuestros pecados y rebeliones. El don de Dios, del perdón a través de nuestro Mesías, parece demasiado para nosotros recibir, pero las riquezas de la misericordia divina son tan grandes que no es demasiado para dar. Cuando Dios perdona, no queda un solo pecado imperdonado. Estas dos fiestas eran un don demasiado grande para el hombre, pero no fue para Dios. Para cerrar, permítanme darles una última información sobre Hanukkah. ¿Qué hacen los judíos en Hanukkah? En Hanukkah se come latkes. Las distribuiremos muy pronto en el santuario. Son panqués que son fritos con papas ralladas y es muy bueno. Si estás a dieta, te recuerdo, tiene mucho aceite. Con eso recordamos la Hanukkah. Las otras cosas que los judíos hacen en Hanukkah es jugar lo que nosotros llamamos la pirinola. Lo que es lo giran. Aquí lo tenemos en la pantalla, ustedes se van a acordar de él. Consiste en girarlo y apostar sobre la letra hebrea que se mostrará. Los niños suelen jugar por una moneda de chocolate cubierta de papel de aluminio de color de oro. Dreidel o pirinol es una palabra en yiddish que proviene de la palabra alemana dreiden, que significa girar. En hebreo el dreidel la pirinola se llama sedibon, que proviene de la palabra sabob y también significa girar. El origen de este dreidel, de esta pirinola, es interesante. Un juego similar fue popular durante el gobierno de Antioquías. Hemos visto que durante este periodo Antioquía Epífanes prohibió a los judíos leer sus Biblias, pero eso no los detuvo y siguieron estudiando sus Biblias en secreto. Así que cuando se reunían para estudiar, traerían una tapa con ellos. Si aparecieron soldados, rápidamente ocultarían lo que estaban estudiando y jugarían un juego similar a este que viene a nosotros. Y las letras en el
En la pirinola también significan algo. Las letras son Nun, Gimel, Hay y Shin, que significan la frase hebrea Nes Gadol Hay Hashem, que esta gran frase significa un gran milagro sucedió allí. Después de la fundación de Israel en 1948, las letras hebreas fueron cambiadas por pirinolas dreidels utilizadas en Israel se convirtieron en Nun, Gimel, Hay y Pei, que significan la frase hebrea Nes Gadol Hayapo. Esto significa un gran milagro sucedió aquí. Esta fiesta está aquí para recordarnos el milagro de la gracia de Dios hacia sus elegidos. Aquí esta festividad nos recuerda esto, Hanukkah y Navidad. Antes de la oración, voy a leer ese poema que habla del costo de la venida del Mesías. Así dice que le costó a María y José las comodidades del hogar durante un largo periodo de exilio en Egipto para proteger al pequeño niño. Le costó a las madres en Belén y a sus alrededores la masacre de sus bebés por el cruel orden de Herodes, que querían matar a nuestro Mesías. Costó a los primeros apóstoles y la persecución temprana de la iglesia y a veces la muerte. Más que todo esto, le costó a Dios, el Padre, su propio Hijo, lo envió a la tierra para salvar a los hombres. Le costó a Yeshua, Jesús, una vida de sacrificio y servicio, una muerte cruel e inigualable en la historia. Amén, amén. Oremos. Adino Malkeino, nuestro Dios y nuestro Rey, tú eres Alfa y Omega, el principio y el final. Dices que tú haces las cosas que están por venir. Tan fieles y verdaderas son tus promesas. Has prometido por tu propia palabra, por tu propia boca, que a cualquiera que tenga sed le darás la fuente del agua de la vida libremente. Oh Señor, tenemos sed. Anhelamos una gota de misericordia. Como los siervos quieren agua, así nuestra alma quiere tu agua, oh Dios. Así que en este momento de festividades, oramos para que muchos respondan a tus constantes llamadas. En este momento, especialmente cuando estamos viendo más y más la venida en el horizonte y sentimos la conmoción en nuestro mundo. Y así, Señor, mantén nuestras almas en el océano de tu amor, libres siempre cerca de ti. Que seamos celosos por ti, Dios, con un celo basado en el conocimiento y el amor. Que le atribuyamos honores eternos a ti y a tu Espíritu Santo, a través de cuya gentil influencia puedo llamarte mi Padre y Yeshua, mi Salvador. Beshem, Beshua, Hamashiach, y a nuestra congregación, el Señor los bendiga y los guarde, y haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amén, amén. El Señor los bendiga. Si hay